Su nombre era Vinod Kumar. Creció en la India amando el fútbol. Ganó torneos locales, consiguió un trabajo en Qatar construyendo los estadios para el Mundial. El trabajo de ensueño. Nunca volvió a casa. Un joven de Nepal llamado Anish Adhikari pasó 33 meses construyendo esos mismos estadios, ganando $165 al mes. 2/3 de lo que le prometieron. Ayudó a construir el estadio Lusail, el que albergó la final. Vio la final en su teléfono celular de edición. Cuando volvió a casa, dijo esto sobre la gente que lo reclutó. Venden un sueño que no es realidad. Esto es más allá de la cancha. Soy el doctor René Padilla. Bienvenido de vuelta a Powernomics, episodio número 2 de Más allá de la cancha. Suscríbete y dale un me gusta si el episodio te gusta y se lo gana. Bueno, entremos en materia. Qatar gastó $220 mil millones para organizar el torneo de la FIFA, el Mundial del 2022. Los trabajadores que los construyeron ganaban $275 al mes. Y eso solo después de que la presión internacional forzó un salario mínimo en el 2021. Pero el proyecto empezó en el 2010. Antes de eso ganaban menos. Cuando morían, sus familias recibieron lo que quedaba de su contrato laboral, es decir, salarios atrasados, vacaciones no utilizadas, el costo de repatriar el cuerpo, entre 686 y $1,670 según el caso. Dejemos que eso aterrice un momento. Ese dinero no era un pago por una muerte, no era una compensación por una vida. Era dinero que esos hombres ya habían ganado, con sus manos, con su sudor, bajo 52 grados de calor. Era de ellos antes de morir. Las familias no estaban recibiendo un regalo, estaban recibiendo lo que ya se les debía. Y ni siquiera eso. Qatar no se lo pagó a la mayoría de los que murieron construyendo estos estadios. De las 6.750 muertes confirmadas por el periódico The Guardian, Qatar reconoció oficialmente menos de 500 como relacionadas con el trabajo. Las otras 6.000 familias no recibieron nada, ni los salarios atrasados, ni el costo del ataúd tan siquiera. Dinero que esos hombres ya habían ganado, completamente desaparecido. Porque clasificar una muerte como causas naturales significaba que el empleador no debía nada. Y el sistema de Qatar se aseguró de que la mayoría de las muertes se clasificaran exactamente así. Un verdadero robo a todas luces. El total de salarios adeudados a las familias de esos 6.750 trabajadores, dinero ya ganado, ya adeudado, era aproximadamente de 30 millones frente a $220 mil millones que se gastaron en construir toda esa infraestructura. Eso es 14 milésimas del 1%. Imagínense esto, es menos de 1,5 centavos por cada $100 gastados. Solo para ponerlo en contexto. Miren lo que Qatar gastó en edificios individuales. El estadio Lusail, el que Anish Adhikari ayudó a construir, el que vio en su teléfono porque no podía pagar los datos, costó $767 millones. Al Bayt, donde abrió el torneo, 847 millones. A Janub, 656 millones. Education City, 700 millones. 8 estadios. Aproximadamente 6.500 millones solo en edificios. El total adeudado a los 6.750 familias, dinero ya ganado, ya de ellos, era tan solo de 30 millones.
Comparado con todo eso, eso no es nada. El estadio Al Bayt costó 28 veces eso. El estadio Lusail costó 25 veces eso. Cualquiera de esos edificios individuales costó más que lo que Qatar les debía a todas las familias de todos los trabajadores muertos confirmados juntas. Construyeron monumentos. No pudieron encontrar el dinero para pagarle a las personas que los construyeron, para tratarlos de una manera más humana y digna. No fueron solo mezquinos, no fueron solo avaros. Tomaron dinero que ya pertenecía a hombres muertos y se lo quedaron. El costo de tratar a las familias de estos trabajadores con dignidad básica habría sido estadísticamente invisible cuando se mira el gasto total de todo lo que gastaron. Mas, sin embargo, los cataris decidieron hacerlo. ¿Por qué? Porque podían, porque ese fue el sistema que ellos construyeron. Así fue que ellos lo diseñaron. Entonces, fíjense, pongamos 220 millones en contexto. Estados Unidos ha gastado aproximadamente 14,000 millones en el torneo completo de 2026. Qatar gastó hasta 20 veces eso. Para un país del tamaño de Connecticut, con una población menor a la de la ciudad de Chicago, increíble. 8 estadios, un nuevo metro, una nueva terminal de aeropuerto, carreteras, hoteles, todo construido desde cero. Los trabajadores que construyeron todo esto vinieron de Nepal, la India, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistán y de muchos países africanos. El 90% de la fuerza laboral de Qatar es mano de obra inmigrante. Personas sin sindicato, sin posibilidad de cambiar de trabajo sin el permiso de su empleador, sin recurso legal cuando no se les pagaba, sin gobierno que investigara cuando morían. Eso no es un efecto secundario de cómo Qatar construyó este torneo. Ese era el modelo de negocio. Así es como ellos lo diseñaron. Qatar reconoció oficialmente entre 400 y 500 muertes de trabajadores. The Guardian, usando datos de embajadas de 5 países diferentes, confirmó al menos 6,750 muertes de trabajadores inmigrantes entre 2010 y el 2021. ¿Por qué la diferencia? Qatar clasificó la mayoría de las muertes como causas naturales. Ataques cardíacos trabajando en calor extremo. Una muerte no relacionada con el trabajo. Significa que el empleador no debe nada. La familia no recibe nada. A veces ni siquiera los salarios ya ganados. Los trabajadores construían estadios a 50 grados Celsius o 125 grados Fahrenheit. Créanme que cuando ya se llega a los 115, 110, 115, el calor es demasiado grande. Solo para estar afuera, ya no digamos trabajando, ya no digamos a los 125 Fahrenheit. Les decían que siguieran trabajando y si paraban, les cortaban el sueldo. Sirmita Pasi, viuda a los 22 años. Su marido Ramsagar partió de Nepal con 2 promesas. Mejoraría su casa, que era de paja, barro y madera, y pagaría la educación de sus hijos. Volvió en un ataúd. Ella heredó más de $5,000 en deuda. Al menos el gobierno nepalés le dio 5,000 en compensación, mas sin embargo eso fue solo suficiente para quedarse nivelada, quedarse en cero. No le quedó absolutamente nada. Las cuotas del colegio de sus hijos no estaban cubiertas y se quedó sin su esposo, sin la persona que traía el pan a la casa. Ella dijo, mi marido derramó sangre y sudor para construir el estadio. Todos pueden disfrutar viendo el partido,
Pero para mí y mi familia, el estadio y el mundial no son diversión. Solo lloramos. Estas no son estadísticas, son las personas que construyeron los estadios. El trofeo fue levantado, las cámaras se fueron a casa y esto es lo que quedó. 4 estadios: Khalifa, Ahmad bin Ali, Education City, Al Tumama, prosperan genuinamente. Liga doméstica, eventos comunitarios, torneos menores son los que se dan ahí. Encontraron un propósito esos estadios. 2 más, Lusail, que albergó la final, y Al Janoub albergan grandes eventos de forma ocasional, pero no regularmente. Al Beit, construido con forma de tienda de campaña del desierto, 60,000 asientos a 1 hora de Doha, raramente lleno. El plan era reducirlo a 32,000 asientos y convertir el espacio en un hotel y facilidades comunitarias. Ese plan todavía existe solo en papel. Y luego está el Estadio 974. El Estadio 974 fue construido con 974 contenedores de envío reciclados, diseñado desde el principio para ser temporal, desmantelado después del Mundial y enviado a un país en desarrollo que necesitara un estadio. Esa era la promesa. Suena bien, ¿verdad? Albergó 7 partidos del Mundial. Después del torneo, el plan era mandarlo a Uruguay. Esta candidatura fracasó. Luego África, eso tampoco ocurrió. A día de hoy, el Estadio 974 sigue en pie en Doha. La señalación del Mundial todavía visible. Cerrado, no desmantelado, no enviado. Ese era el estadio diseñado específicamente para no convertirse en un elefante blanco. Y se convirtió en uno de todas formas. Esto es lo que compraron 220 millones. 8 estadios, 4 prosperando, 4 con dificultades o sin uso claro. Atención global, el evento deportivo más visto en la historia. Poder blando, un perfil global permanentemente elevado, influencia diplomática, un asiento en mesas a las que Qatar no podía acceder antes. Y ese siempre fue el verdadero objetivo de organizar la Copa Mundial. Esto es lo que 220,000 millones de dólares no compraron. Una liga doméstica que el mundo siga. Los retornos económicos que Qatar proyectó o el legado que prometió a las personas que lo construyeron. Entonces, Qatar gastó 220,000 millones de dólares y esto es lo que queda. 4 estadios en uso, algunos prosperando, algunos apenas sobreviviendo. Atención global real, histórica y temporal. Poder blando, real, duradero e imposible de poner en un balance. Y los trabajadores, Vinod Kumar, que nunca volvió a casa, Anish Adhikari, que vio la final en su teléfono, Sirmita Pasi, viuda a los 22 años, sacando a sus hijos del colegio para pagar una deuda que creó la muerte de su marido. Lo construyeron. La mayoría no recibió lo que se les debía. Muchos no volvieron a casa. Eso es lo que parecen 220,000 millones desde afuera. Desde adentro parece muchos estadios muy silenciosos y muchas familias que están esperando. Entonces hagamos una pausa. Pensemos en todo el despilfarro que se usó para construir toda esta infraestructura. Muchísimo dinero que inclusive está desperdiciado en estadios a medio llenar, en estadios que están cerrados completamente, que cuestan un montonal de dinero que solo fue desperdiciado.
Mas, sin embargo, los cataris no pudieron venir y tener un poco de conciencia para gastarse 30 millones de dólares sobre dinero que estas personas ya les pertenecía. No tuvieron la dignidad de poder venir y por lo menos tratar de darles ese dinero, porque ni siquiera estamos hablando de compensación por muertes, que eso es lo que realmente se debería de haber hecho, recompensarlos por la muerte. Pero en este caso, muchos ni siquiera recibieron para poder comprar el ataúd. En nuestro último episodio dijimos que el valor de Messi viaja con él. Se suponía que el valor de Qatar haría lo mismo, pero el valor no siempre va a donde lo planeamos. A veces se queda exactamente donde fue construido, en una estructura que no puedes llenar y la cual no puedes usar, en una promesa que no puedes cumplir, en un estadio hecho de contenedores de envío que sigue en pie en un campo en Doha. ¡Qué grandes pérdidas! Qatar compró la atención del mundo. Sí valió 220 mil millones de dólares. Solo las personas que lo construyeron podrían responder realmente. Y a la mayoría de ellos no les está preguntando nada, ni nadie. Ese es el valor de un hombre y la inversión de un país. En el próximo episodio, la máquina que lo dirige todo, la operación de 13 mil millones que hace posible el mundial y que no rinde cuentas a nadie. Y recuerda que no se trata de creer lo que queremos creer. Se trata de saber lo que necesitamos saber. Soy el doctor René Padilla. Esto es Powernomics. Nos vemos en el próximo episodio.